y les comparto la pantalla. Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias. Sí, Entonces, pues hoy iniciamos con esta unidad, son las estrategias económicas y sociales para la sustentabilidad. Pues antes de entrar con eso, debemos definir qué es una estrategia sostenible. Y una estrategia sostenible es o van a ser ese conjunto de acciones que parten de la base de tener un entendimiento acerca de lo que desea la sociedad en general o los clientes o beneficiarios de una empresa, con base en la búsqueda de la articulación de acciones necesarias con el fin de generar beneficios económicos, sostenibles, pero actuando siempre con responsabilidad social y velando por el cuidado del ambiente. Entonces, una estrategia sostenible, evidentemente van a ser todas aquellas acciones que se estén encaminando, perfilando o que tengan el objetivo de poder tener ese impacto en donde se está articulando las tres esferas que tanto hemos hablado de la parte social, económica y ecológica. Es decir, que se esté formando de verdad este escenario sostenible. Y entonces, en ese sentido, pues muchos países pueden estar teniendo infinidad de estrategias para llegar a este tipo de actividades que los estén encaminando hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, pues dentro de todas las partes que un país puede elegir para tratar de cumplir con el desarrollo sostenible, dentro del aspecto económico, recuerden que ahorita son las estrategias económicas y sociales, dentro del aspecto económico, lo que se ha llevado a hacer es implementar ciertas medidas que tienen que ver con las empresas. Y en ese sentido, las que estén englobando a las acciones que pueden llevar las empresas, deben de llevar o fomentar además la productividad y competitividad internacional, pero al mismo tiempo procurar que la industria desempeñe una función constructiva en lo que respecta a hacer frente a cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Por ejemplo, quizá algunos hemos escuchado que, bueno, sabemos que la industria refresquera utiliza demasiada agua para la fabricación y producción de estas bebidas, perdón, azucaradas. Entonces, en ese sentido, pues Coca-Cola, PepsiCo, lo que están haciendo es estar contribuyendo al agotamiento de los mantos freáticos al momento de seguir produciendo, pues, estos refrescos. De repente tienen como estrategias sostenibles en donde eh, cada 6 meses o cada año elaboran una campaña de reforestación en algún lugar de la ciudad. Y aunque son estrategias que de verdad justamente están siendo sustentables, más no sostenibles, a mí personalmente no me parece que eso esté reparando el daño que ellos están ocasionando. No es lo mismo sustituir eh, el agotamiento de los mantos freáticos con la plantación de árboles. En realidad no hay manera en la que se compare. Yo creo que una buena estrategia en realidad tendría que ser que esas empresas más bien le apostaran a crear lugares donde se esté llevando a cabo el saneamiento de aguas residuales, que estén aportando económicamente a investigaciones que tienen que ver con el tratamiento de aguas. O sea, en realidad no se trata de decir, es como si alguien, por ejemplo, nos atropellara a nuestro perro y para la manera de reparar ese año o resarcirlo, nos dijera, bueno, pero te regalo el mío, te regalo uno de los míos, ¿no? O sea, no es el sustituir una cosa por la otra. En realidad, cada empresa tendría que de verdad hacerse responsable de la manera en cómo está contribuyendo al deterioro
deterioro. Y y en esa misma línea y tesitura, pues mitigar el efecto que se está llevando a cabo al estar utilizando agua para producir sus refrescos, am, al contaminar con todos sus camiones a los cuales distribuyen en todas partes de la República sus bebidas. eh, Quizás sería cambiar sus camiones por camiones híbridos que no estén abonando a la contaminación del aire atmosférico, qué sé yo, ¿no? O sea, en realidad sí tendrían que hacer medidas que se ajustan en la escala de lo que ellos mismos están eh, deteriorando. Y bueno, pues estas estrategias de la sustentabilidad para o dentro del escenario económico están buscando justamente salidas a los problemas económicos relativos a la sustentabilidad que se han planteado y que en general pues sí son buenas la mayor parte de los países, pero se están quedando muy cortas y el problema es que la dificultad se da en el momento de aplicarlas correctamente y de cumplirlas. Técnicamente, si las estrategias que existen se cumplieran óptimamente, pues no habría tantas daños y en realidad sí estaríamos notando evidentemente el beneficio y estaríamos disminuyendo los daños que diariamente están generando y generándole, estamos también, al medio ambiente. Entonces, este tipo de medidas económicas están representando un primer paso para lograr la concientización de los agentes económicos en torno a esta cuestión ambiental, con lo cual pues justamente nos vamos encauzando a la meta de alcanzar el máximo bienestar para la sociedad. Y entonces las empresas socialmente responsables se abrevian con ESR y cuando se certifican, porque es todo un mecanismo en el cual pues se pueden certificar con este loguito, eh, desde luego que tienen que cumplir con ciertos requisitos, hacer ciertos trámites, etcétera, etcétera, y les otorgan este loguito de ESR, ¿no? Las empresas socialmente responsables son todas aquellas organizaciones que contribuyen de manera activa y voluntaria con el objetivo común de mejorar el entorno social, económico y ambiental a fin de optimizar su situación competitiva y su valor añadido. Les comentaba, evidentemente Coca-Cola seguramente tendrá su certificado de empresa socialmente responsable porque tal vez cada 6 meses hace una campaña de reforestación, ¿no? Y en ese sentido, pues sí está mejorando el entorno social, el entorno ambiental, pues bueno, seguro destina para esa campaña dinero, no pide nada. Y entonces, si bien es cierto que está teniendo un efecto en estas tres ambientes o ámbitos, pues no deja de ser una empresa que está agotando el recurso hídrico de los países, ¿no? Creo que es aquí donde empieza a fallar un poquito estas estrategias. Es importante considerar que parte de las estrategias económicas también son los impuestos ambientales. Estos impuestos ambientales, adelante, si alguien levantó la mano, por favor. ¿No? Ok. Los impuestos ambientales pues tienen la ventaja de generar ingresos que van a tener un destino específico para la conservación y el mantenimiento de los recursos ambientales, pero al mismo tiempo van a incidir en el comportamiento y van a crear incentivos para disminuir el efecto negativo sobre el entorno ambiental. No sé si sepan, pero por ejemplo, año con año, por lo menos en los últimos, se está aumentando el impuesto justamente de las bebidas azucaradas, ¿no? De los refrescos. Empiezan a costar un poco más caro. El impuesto a los tabacos, por ejemplo, ese también va subiendo año con año. Cuando yo empecé a ser fumadora, que fue muy temprano además, recuerdo que una cajetilla de cigarros costaba 15 pesos. El día de hoy una cajetilla está en 60 pesos y eso significa el impuesto que está teniendo ese producto en este más que desde luego daño al ambiente porque pues al ser fumadores estamos contribuyendo a la mala calidad del aire,
pero también este impuesto se les da por el efecto que tienen sobre nuestra salud. Eh, para el Estado resulta muy caro estar atendiendo personas que se están enfermando de enfisema pulmonar o de enfermedades respiratorias asociadas al tabaquismo. Entonces, por eso se empiezan a cobrar como estos impuestos. Y tienen como dos objetivos, ¿no? Uno, pues que las empresas les resulte más caro producir sus productos, pero dos, que también el consumidor ya se la piense un poquito más en medida que está subiendo el precio del producto. Con los refrescos fue algo similar. En los refrescos no estaba enfocándose precisamente a la parte ambiental por el agotamiento que están haciendo del recurso hídrico. En los refrescos también era en la cuestión de la salud, en cómo está asociada estos altos índices de obesidad y enfermedades metabólicas con el consumo de refrescos. Y por eso se ha estado subiendo como el precio del refresco, ¿no? Entonces, pues los impuestos tienen como esa ventaja, sin embargo, no siempre están funcionando. O sea, siempre habremos y habrá personas que aunque siga subiendo el precio, lo seguiremos pagando, ¿no? Digo, más o menos está bien porque pues ese impuesto técnicamente se tendría que estar enfocando a la parte de la salud en este caso, y cuando se habla de estos impuestos ambientales, pues te estarían teniendo esta función, ¿no? Sí se sube el precio, pero técnicamente esos impuestos que se están recaudando tendrían que estar destinados a las mejoras del medio ambiente. Eh, pero pues la política fiscal permea en conjunto a la economía mediante esta estrategia que es el cobro de impuestos ambientales, y los costos que generan los que contaminan se incorporan de manera automática a todos los sectores de la economía que lo requieren en un momento determinado. O sea, aquí la situación no está siendo tan específica de que si se recauda un impuesto a una empresa que contamina mucho, no necesariamente ese impuesto se va a destinar para estrategias ambientales de mitigación, mejora o conservación del ambiente, sino que ese impuesto recaudado pues se va a ir hacia cualquier otra rubro, ¿no? Otra parte que ha resultado muy ventajosa desde la economía también para llevar a cabo la sustentabilidad y que es muy utilizada en la mayor parte de los países con una industria desarrollada o en vías de desarrollo, es la reestructuración de impuestos ya existentes. Esto se refiere a que en la actualidad las condiciones de daño al medio ambiente, y haciendo notar esto, el gobierno de muchos países ha reestructurado sus impuestos de manera que ahora están indexados a los niveles de emisiones de azufre, de dióxido de carbono, de plomo, eh, así como resulta el impuesto en los combustibles. Esta parte de que la gasolina esté subiendo, pues era más o menos entendible por el costo, no tanto que, bueno, que sí, a México sí nos cuesta eh, producirlo, porque pues además lo extraemos, pero luego lo enviamos a otros países y nos regresan refinada y pues ya más cara, pero también se da por estos daños que deben de entrar, que tienen que ver con el efecto negativo que tienen sobre el medio ambiente. Entonces, en promedio, los países que son miembros de la OCDE, es decir, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 80% del precio de los combustibles equivale a impuestos. O sea, todo el costo de esa gasolina, en realidad el valor del precio, el 80% tiene ese precio porque se está destinando para irse a impuestos. Y entonces se ha procurado indexar este impuesto al nivel de contaminación de los combustibles, y en consecuencia el mercado pues ha ido respondiendo con la creación de combustibles más limpios, ¿no? Como lo fue el tener la gasolina sin plomo. Entonces, en estas medidas de los impuestos reestructurados, pues ocurre con varios productos, ¿no? Si de repente vemos que hay productos que empiezan a subir mucho de precio, como ahorita que se dio este fenómeno, no sé si lo hayan notado, pero la semana pasada, pues la inflación se sintió terriblemente. Hay muchos productos que se subieron demasiado.
estaba yo revisando una tabla y, por ejemplo, el precio del jitomate se disparó bastante. Si el kilo estaba como en 25, 30 pesos, ahorita el kilo del jitomate debe estar como en 60 pesos, o sea, subieron en más de un 60% su valor. Y pues se supone que tenía que ver con que no leía a profundidad el artículo, pero que la alza en muchas frutas y verduras estaba asociada a que mm, no se estaba pudiendo tener acceso, la mayoría de los productores, a un agroquímico que se emplea para el crecimiento de muchos productos agrícolas que tiene que ver con nitrógeno. El nitrógeno es indispensable como nutrimento para la mayoría de las plantas, ¿no? Y que entonces, al no estar disponible ese, pues el nivel de producción no se está haciendo con el ritmo de tiempo que suelen llevar a cabo las cosechas, el crecimiento, etcétera, etcétera. Y eso estaba haciendo más lento la producción, por lo tanto, pues con no tanta disponibilidad de la oferta, ¿no? Y al ocurrir eso, pues entonces hay menos producto en el mercado y empieza a encarecerse. Pero todo viene derivando de un agroquímico que tiene nitrógeno que ha hecho que se dé por lo menos el aumento del precio a nivel de frutas y verduras. Sin embargo, no ha sido el único fenómeno. O sea, por ejemplo, el aceite comestible, también vi en esa tablita que había subido un 70% y que eso también estaba más bien relacionado a lo que tiene que ver con los combustibles. Y luego pues vi una tablita de los países en los cuales, porque era lógico que iba a haber una inflación debido a esta pandemia en la que aún continuamos, ¿no? Y que parece que no va a tener un fin pronto ahora con estas noticias de las mutaciones que se han encontrado en otras regiones del mundo. Pero además, pues en esa tablita lo que se veía era en qué países ha pegado más gravemente la inflación y pues Argentina estaba en primer lugar, donde ha subido muchísimo el precio de los productos, luego seguía Brasil, luego Uruguay y luego estamos nosotros. Después seguía Chile, Perú y por ahí del sexto, séptimo lugar, pues Estados Unidos, ¿no? Eh, y la verdad es que pues era como un poco lógico, pero creo que si no tuviéramos tanta dependencia de productos químicos y si fuéramos un poquito más pacientes y responsables con los ciclos de la naturaleza y tener frutas de temporada, no estar produciendo siempre las frutas todo el año, si tuviéramos como un poquito más de conciencia, yo estoy segura que la inflación no impactaría tanto, porque justo pensemos, por ejemplo, si entre las personas de nuestra colonia, de nuestra comunidad, nos organizáramos y nos comprometiéramos con, bueno, esta familia va a cosechar jitomate porque pues tiene el espacio en su azotea, qué sé yo, tiene un jardín. Esta familia se va a comprometer a cultivar y cosechar cebollas. Allá tienen gallinas, van a estar poniendo huevos y se van a cooperar para la alimentación de las gallinas, qué sé yo. Entonces, si tuviéramos como una estructura más colectiva y comunitaria, la inflación técnicamente no nos impactaría tanto porque pues podríamos estar intercambiando los productos que nosotros mismos estamos generando y pues no habría tanto problema, ¿no? Además, si lo llevamos desde una estructura de no estar haciendo que el jitomate crezca rápido, que sea muy grande, que dé muchos en mucho tiempo, en poco tiempo, sino ir respetando, ¿no? El ciclo de las plantas, en qué momento lo sacan, en qué momento no, creo que nos impactaría menos. Pero bueno, en ese sentido, pues parte de las estrategias que también tienen
los países ha sido como reestructurar los impuestos, ¿no? Y en parte de los impuestos que también les comenté este ejemplo, en parte de los impuestos que también ha aplicado, se aplica también a aquellas empresas que generan desechos como residuos, ya sea sólidos o líquidos, eh, pero también se sube mucho el impuesto a personas, a empresas, perdón, que fabrican pesticidas, fertilizantes, detergentes, aceites, porque de esta manera, les decía, parte de poder aumentar el impuesto es llegar a una reducción del impacto en el medio ambiente que estos productos están generando, tanto en su producción como en su desecho. Y entonces, estas estrategias económicas para la sustentabilidad, en resumen, se están traduciendo en impuestos económicos por el daño provocado al medio ambiente y estos instrumentos económicos modifican los precios relativos de los bienes y servicios que se van a observar en el mercado y que también se van a traducir en reformas fiscales y ambientales. Un ejemplo de estrategias económicas más comunes que se han establecido en el mundo con el fin de disminuir las consecuencias del daño al medio ambiente, pues está aquí representado en estas tablas, ¿no? Se supone que en 1991 se creó la creación de un impuesto al CO2. En esta iniciativa se estableció la inclusión de todos los productos energéticos, por lo cual se eliminaron todas las exenciones y en consecuencia en algunos países se elevó la tasa mínima de la carga fiscal. En el 2002 se establece este principio que se llama quien contamina más, paga más, abreviado por las 3 Ps, por sus siglas en inglés, el Polluter Pays Principle, y se parte de este criterio de que nosotros solamente valoramos lo que nos cuesta, ¿no? Lo que no cuesta no se valora. Y a lo largo de la historia de la humanidad, pues ha hecho mal uso de los recursos naturales, tanto en lo que se refiere a su explotación como al hecho de utilizar la naturaleza como basurero. Y entonces con este impuesto del triple P, se pretende que quienes contaminen absorban los costos de sus acciones y de este modo se han hecho propuestas para que también se apliquen sanciones en los casos de contaminación accidental. Estas noticias que vemos de que hubo un derrame de petróleo en tal costa, técnicamente no se queda eso así como de, ay, el derrame, qué mala onda, sino que sí se les sanciona además a las empresas que están llevando a cabo pues, la extracción del petróleo con una cuestión económica. Yo no estoy muy de acuerdo con ¿no? Me parece que es muy feo que tengamos la visión de que solamente somos capaces de valorar lo que nos cuesta, porque bajo ese esquema, entonces también está este otro refrán de el que paga manda. Y si ya hicieron su reflexión sobre el calentamiento climático, sobre el cambio climático, que es este episodio que les dejé de Netflix, se darán cuenta justamente esa visión del empresario, ¿no? Como el empresario decía, pero no importa, tengo dinero, lo puedo pagar, pero ¿qué más da? ¿Cuánto cuesta? Lo pago. O sea, creo que esta no ha sido tan buena a nivel de esos grandes monstruos que contaminan mucho, porque pues desde luego siempre van a tener el dinero para poder estar pagando y por lo tanto seguir abonando a la contaminación. Está este de los controles externos, que es el que les estaba comentando, que tiene que ver con los impuestos, la estrategia de pago y reembolso de envases. Esta es muy interesante porque hagan de cuenta que es una estrategia en donde la empresa que está por comenzar o que ya está en funcionamiento, el gobierno le dice, me tienes que dar una fianza, ¿no? Por decir algo, me tienes que dar 50,000 pesos para seguir trabajando y al cabo de un año, si tus impactos en el medio ambiente, en la generación de desechos, en tu gasto de energía, en tus acciones sociales, etcétera, etcétera, han sido buenas, entonces te devuelvo esa fianza que me diste, por el cual yo te permití trabajar. Entonces está padre porque por un lado tiene como esta función de ser, de incentivar, pero por otro lado de sancionar.
porque creo que el problema que pasa de repente con el desarrollo sostenible es que se queda corto en sanciones, ¿no? A nivel de sanciones, a nivel de, sí, ahorita que acaba de ser la COP, ok, algunos países firmaron, India no quiso firmar y argumentó sus, su decisión del por qué no. Eh, pero bueno, aquellos que han firmado y que se están comprometiendo, en caso de que no cumplan esos objetivos con los cuales se está comprometiendo, pues de qué manera se sanciona. Y creo que este de pago y reembolso de envases incentiva por un lado a que la empresa quiera recuperar esa fianza y por lo tanto se va a encaminar a las buenas acciones. Y si las logra, entonces pues de alguna manera se le da una recompensa entre comillas, porque pues al final es dinero de la misma empresa, ¿no? También la otra estrategia han sido los sistemas de información y educación de la población, que esto tiene que ver pues con esa creación de una conciencia ecológica, además de aquella conciencia que está de riesgos, porque pues se sabe que a la par que vayamos generando esta conciencia, vamos a ir contribuyendo a encaminarnos al desarrollo sostenible y a interesarnos para generar soluciones en los problemas ambientales que pues actualmente son muy graves, ¿no? Y pues el esquema de voluntariados es un programa que ha sido desarrollado por grupos de industrias de distinta índole y rubro, como puede ser una industria química, la industria automotriz, y que generalmente están funcionando por presión de sus pares. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si de repente PepsiCo empezara a decir, ya no vamos a vender nuestros refrescos en PET porque el PET contamina mucho. Desde luego que eso va a ser una muy buena estrategia, no solamente ambiental, sino también mercadotécnica, ¿no? Habremos quienes digamos, híjole, es que sí me gustaba más la Coca, pero me gusta esta estrategia que está haciendo PepsiCo y entonces pues quiero apoyar más bien eso y prefiero empezar a beber PepsiCo porque sí es una empresa que se está comprometiendo con el medio ambiente y yo quiero formar parte de eso como consumidora, ¿no? Y entonces Coca-Cola, pues para competir con ese mismo producto, con esa contrincante, pues lo que va a hacer es tomar una medida similar, ¿no? Entonces, son estos programas que funcionan por presión de sus pares, por ese mismo efecto, que se da más bien a un nivel de competitividad que está ocurriendo esa presión y no necesariamente porque exista un órgano eh, o una mano o algo que lo esté gestionando para decir, oye, ya no puedes sacar productos embotellados con PET, ¿no? Entonces se da más bien por esa presión que se ejerce mediante la publicidad, mediante la mercadotecnia, mediante la competitividad. Y ya no está en esta tablita, pero también quiero comentarles, pues, que están los instrumentos de cooperación internacional. Y estos instrumentos de cooperación internacional, pues, tiene que ver con aquellos acuerdos que se firman, con aquellos compromisos, como el reciente que culminó en noviembre, hace 2 semanas, creo, 3. Y es como ese canje de deuda por la ecología. Han existido estos bonos de carbono, el pago por no uso de un recurso, la asistencia tecnológica o financiera con fines ambientales. Para eso se ha creado el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, que recuerden que sus siglas en inglés es el GEF. La aplicación o implementación conjunta entre países que están encaminándose a acciones que permitan el logro de los objetivos en materia de protección al medio ambiente, con este fin de estar frenando pues daños que estamos provocando, ¿no? Un ejemplo de estos instrumentos de cooperación internacional es que entre México y Noruega hay un proyecto de sustitución de focos incandescentes por focos fluorescentes, ¿no? Este proyecto me parece que se llama Proyecto Ilumex o de uso racional de la iluminación en México y se está encaminando en el ahorro de la energía, en no tener tanto gasto a nivel del consumo de luz. Entonces, ya que estamos hablando de cómo es que se llevan a cabo estas estrategias para la economía, pues no podemos dejar de paso, más bien, no podemos evitar pensar en pues los productos que consumimos, de dónde vienen, cómo se fabrican, qué impacto están teniendo.
Y en ese sentido, pues también existe una metodología, esto es una metodología que se le conoce como análisis del ciclo de vida de los recursos naturales y transformados. Este lo que hace es identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes impactos ambientales potenciales asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto. Con este análisis que se lleva a cabo cuando se implementa por parte de las empresas, a lo que se está enfocando es a poder rediseñar sus productos bajo el criterio de que los recursos energéticos y las materias primas no son ilimitados y que normalmente se van a utilizar más rápido de cómo se reemplazan. Pensemos en la industria textil, por ejemplo, ¿no? O sea, la manera en estar fabricando ropa, cómo contamina, para ir a comprar un vestido de 250, 300 pesos y a la cuarta puesta ya se nos empieza a descoser o se nos rompe. O sea, no valió la pena como todo lo que contamina, no el tiempo que toma en producirse, porque pues es algo que está ya muy automatizado, pero todo el daño que genera algo que en su consumo prácticamente está siendo desechable, ¿no? Entonces, este tipo de análisis lo que hace es estar llevando a cabo la conservación de recursos y privilegiando justamente la reducción de los residuos agregados y que pueden las empresas mitigar ciertos costos, pero además de mitigar ciertos costos, pues también lo importante es llevar a cabo una producción sustentable. Entonces, vean, esto es lo que hace del ciclo, el análisis del ciclo de vida. Empieza analizando cómo el medio ambiente, desde él se obtiene el recurso natural. Ese recurso natural que es obtenido desde el medio ambiente, cómo es que se está explotando. Aquí nos ponen de ejemplo la explotación minera, ¿no? Para poder llevar a cabo eso, pues la empresa tiene que destinar combustible, electricidad, agua, insumos, y lo que está generando son emulsiones, vertimientos y residuos sólidos. Una vez que se extrae, pues hay que transportarla. Y para transportarla, pues se requiere de combustible e insumos y a la par se siguen desechando insumos y residuos sólidos. Una vez que se transporta, pues se obtiene la materia prima, la cual va a servir para la fabricación. Y para la fabricación de este producto, no sé, estemos pensando en el alambre de cobre que requiere la industria eléctrica, ¿no? Pues ya sacaron el cobre, lo transportan, ahora hay que fabricarlo, ¿no? Ya sea en alambritos, en rollos, en placas, todas las presentaciones que se necesitan. Entonces, para la fabricación se requiere de combustible, electricidad, agua, insumos y se generan emulsiones, vertimientos y residuos sólidos. Se obtiene este producto, pero ese producto pues se tiene que empacar, ¿no? Nosotros cuando acudimos a una ferretería, pues igual nos dan el rollito de cobre en en un carrete. Si compramos una placa, pues la placa igual viene en una cajita o plastificada, qué sé yo. Pero entonces ese empaque, también hay que ver de dónde se obtiene ese empaque, si es cartón, si es plástico, eh, todo lo que implica también la producción de ese empaque y entonces ahí también va a haber combustibles e insumos y se van a generar insumos y residuos. En ese empaque, pues también tuvo que tener una fabricación, para lo cual se demandan de insumos y se genera desechos que también tienen que ver con el material de empaque, para finalmente, pues poner en conjunto la materia prima con el empaque disponible para su uso. Y en ese uso, pues nosotros también compramos el alambre de cobre,
nos lo acabamos, ¿y qué vamos a hacer con ese carrete de plástico o con esa caja en donde venía empacado? ¿Qué sé yo? Pues lo vamos a desechar. Entonces va a tener una disposición final en forma generalmente de residuos sólidos que pues nuevamente se acumula o no hay estrategias que permitan reincorporarlo al medio ambiente. Entonces, el análisis de ciclo de vida justamente lo que hace, como habíamos visto, es estar cuantificando los costos que se están generando en cada una de estas fases. Por lo que el análisis de ciclo de vida está constituyendo una forma emergente para poder evaluar los impactos ambientales asociados con un producto o servicio en particular. Y este análisis es de manera exhaustiva, puesto que vean cómo va viendo cada uno de los impactos ambientales que tendrá ese producto a lo largo de todas las etapas de su vida y no solo en su etapa de producción. Si pensamos, por ejemplo, en el ciclo de vida de una mesa de madera, ¿no? Esta pues va a comenzar desde la cosecha de la madera, y ahí en la cosecha pues ya se está considerando en el análisis los insumos energéticos como puede ser el petróleo, el aceite, que van a estar utilizando pues los vehículos para la recolección, una vez que ya se obtenga la madera o se tengan que cortar los árboles, sin mencionar además, pues aquel impacto ambiental que va a tener el método de cosecha que se esté seleccionando, ¿no? Como puede ser el número de animales que se verían afectados al momento que se cortan esos árboles, cuántas aves, cuántas otras plantas que también están teniendo una relación ecológica con esos árboles, cuántos insectos se podrían ver afectados y pues estas consecuencias sobre las formas de vida cercanas que están dependiendo de la presencia y existencia de ese árbol. Creo que alguien iba a entrar, listo. Entonces, esta metodología nos permite justamente hacer ese análisis, eh, pero donde se está considerando el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía asociado con el transporte de los troncos al aserradero más cercano para el caso de la mesa de madera, ¿no? Además, pues estaría incluyendo también el costo de la electricidad necesaria para cada uno de los lugares que lo están demandando, ¿no? Si fuera en el aserradero, pues cuál es el costo eléctrico del aserradero, o sea, cuánta electricidad está consumiendo, en el transporte, pues cuánto combustible, pero también cuánta electricidad se demanda para eso. Y bueno, si seguimos pensando en este ejemplo de la mesa de madera, pues nosotros pensaríamos que pueden durar mucho tiempo, ¿no? O sea, que en el momento que adquirimos una mesa de madera, podríamos decir que quizá el impacto ambiental asociado a su disposición final no es muy alto, porque además, pues sigue siendo material orgánico, que si nosotros lo desecháramos, pues de alguna otra manera se incorporaría al medio ambiente y que además no se desecha tan fácilmente. O sea, por ejemplo, en casa de mis papás hay un comedor que hasta la fecha sigue estando ese comedor. Yo creo que todos hemos recordado esos eternos comedores familiares de los abuelitos o de los papás que, pues, que desde niño hemos comido ahí, ¿no? Y, y que además son productos que no necesariamente se van a seguir comprando tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me mudé, pues no compré un comedor, más bien van siendo como herencias de alguien que ya se iba de viaje, son como de segunda mano. Entonces ahí sí podemos ver que tiene una utilidad, una vida útil más elevada a una ropa de estas empresas pues desechables que igual en diseño, en moda, sí pueden ser muy bonitas, se ven bien, pero pues a la tercera, cuarta puesta ya se están descosiendo, ¿no? Y pues no se compensa el daño que están causando en su fabricación con la durabilidad de ese producto y la manera en que además al momento de desecharse, pues van a estar contaminando. Entonces, un análisis de ciclo de vida considera tres componentes básicos que están aquí enumerados. El primero es la suma de toda la energía necesaria, los insumos materiales y las descargas ambientales. El segundo
la determinación de las consecuencias que están asociadas con las entradas y las salidas. Es decir, de entradas, recordemos esto del sistema abierto, está aquí para este proceso entrando combustible, electricidad, agua, insumos y están saliendo emulsiones, vertimientos, residuos sólidos. A eso se refiere con las entradas y salidas anteriores, ¿no? En cada una de las fases previas. Y tercera, la comprensión e interpretación de los resultados para ayudar a guiar la toma de decisiones. Entonces, un análisis de ciclo de vida puede llegar a ser muy complicado debido al cálculo de los impactos de cada una de las etapas de la vida de este producto, pero es preocupante estar observando que hay una tendencia de las empresas y organizaciones a preocuparse solo por los impactos ambientales asociados con la producción y lo que están ignorando es cómo sus productos ya terminados y después de ser usados por los consumidores generan un daño también en el ambiente, ¿no? Esta parte, voy a regresar a Coca-Cola. Esta parte en cómo, ok, Coca-Cola necesita agua del medio ambiente, necesita caña de azúcar, va generando pues cada una de las fases para, aquí en el empaque ni se diga, ¿no? Latas, vidrio, PET, para al final, cuando nosotros vamos a la tienda, compramos una Coca-Cola en la presentación que sea, sobre todo PET, pues Coca-Cola ya nos hace responsable de ese residuo, ¿no? Ese residuo, ¿de quién es? Al final, él invirtió dinero para crear ese empaque. Al final, nosotros estamos también pagando parte de ese valor al momento que la compramos. Y ese residuo sólido, ese PET que nosotros ponemos en un bote de basura, que dejamos en un parque, ¿qué es lo que pasa con esos productos finales ya terminados, que son consumidos, cuando se desechan? Que ocurre muchísimo con todos los plásticos, que ahora es un problema. Lo que pasa también con las baterías, ¿no? ¿Dónde desechar las baterías? Aunque el gobierno ha tratado de implementar estos sistemas de recolecta, pues no está siendo tan fácil. Han hecho falta pues también como más campañas, más información, más concientización. No sé si ustedes pudieron apreciar, yo sí lo noté que luego había como estos, tienen como forma de cilindros con una banquita y aparte publicidad, donde muy cerca a las paradas, sobre todo del trolebús, eh, había como un pequeño hoyito bien chiquitito que decía, aquí puedes poner tus pilas, ¿no? Y bueno, pareciera que ese sistema de por lo menos irlas colectando está bien, pero luego quién las recolecta, a dónde las llevan, eso ha hecho como mucha falta, ¿no? Y técnicamente quien tendría que hacerse cargo también de eso, pues tendría que ser Duracell. O sea, ¿por qué el gobierno tiene que estar eh, generando contenedores para esas cosas? ¿Por qué tiene que gastar combustible para transportarlas y luego llevarlas? Denme 5 minutos, por favor. Disculpen la interrupción, listo. Entonces, pues el problema también con el análisis del ciclo de vida tiene que ver con esta parte, ¿no? Con lo que ocurre también en la disposición final de cómo eso queda totalmente omitido por las empresas. Entonces, pues puede ser muy útil en cada una de estas situaciones, pero se queda atorado en esta fase poder llevar ese análisis de qué es lo que va a pasar con ese producto residuo que se está generando. Entonces, otra estrategia que ha surgido como parte de la parte económica y ambiental ha sido la ecoeficiencia. En ese sentido, la ecoeficiencia es un tipo
de estrategia en la cual lo que se está llevando a cabo tiene que ver con el ahorro y el uso eficiente de la energía. Si se dan cuenta, sería como una ramita del análisis del ciclo de vida, donde no solamente en el análisis del ciclo de vida, pues se consideran las salidas también, que era esta parte de los residuos, las emulsiones, los vertimientos, pero en la ecoeficiencia es ver como todo lo que se está gastando a la luz de la energía. Entonces, este fue un término que se acuñó por primera vez en 1992 y los objetivos de la ecoeficiencia es alcanzar mediante la distribución de bienes con precios competitivos y servicios que estén satisfaciendo las necesidades humanas y que brinden calidad de vida a la vez, pero que se reduzca de manera gradual los impactos medioambientales de bienes y la intensidad de recursos a través del ciclo de vida entero a un nivel, al menos en la capacidad estimada de llevar eh, menos gasto de energía y menos impacto en la tierra. Entonces, los aspectos críticos dentro de esta estrategia que es la coeficiencia son, pues, la reducción en la intensidad de material que se utiliza para la creación de bienes y servicios, la reducción sobre todo en la intensidad energética de bienes y servicios, eh, dispersar y reducir también la generación de materiales tóxicos, llevar a cabo un reciclaje en cuanto a cada uno de los productos que se emplean para los sistemas de producción, maximizar el uso de los recursos renovables y también pues generar productos con mayor durabilidad, ¿no? De repente esto no puede ser muy quizá rentable para algunas empresas, dependerá de su filosofía, pero pues hay empresas que más bien solamente nos quieren hacer dependientes de estar comprando todo el tiempo sus productos, cuando en realidad, pues si no fueran tan codiciosos, haciendo un buen producto que fuese caro, pero que va a tener una mayor durabilidad, creo que también tendrían acceso a cierto tipo de consumidores, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos las características de la ecoeficiencia. La ecoeficiencia lleva a cabo una producción más limpia, lleva a cabo una eficiencia energética, una generación nula de residuos, porque los pueden estar reciclando además, pero también las disposiciones finales de sus productos que sean reutilizados. Entonces, el ahorro y el uso eficiente de la energía en este tipo de procesos ecoeficientes está implicando la reducción de los impactos ecológicos, pero al mismo tiempo esto se va a traducir en el incremento de productividad de las empresas, que además pues también van a crear una ventaja competitiva en los mercados similares. Por ejemplo, ahora que están haciendo su problema prototípico, en otros grupos que me han estado mostrando sus avances, han estado hablando mucho de este proyecto de isla urbana, ¿no? En donde el famosísimo Tlaloque. Em, Creo que también sería bueno que seamos críticos y al momento que alguien emplee ese ejemplo, pues ok, sí es una empresa que nos está brindando un producto para tener una medida sostenible. Sin embargo, esa misma empresa que nos brinda ese producto, ella misma es sostenible. Es decir, Isla Urbana, el plástico que está utilizando para su tlaloque, es un plástico nuevo, es un plástico que crean desde residuos, que está reciclado. O sea, es el tipo de cosas que yo quiero que empleen en los temas que vamos viendo para utilizarlos de manera crítica en su problema prototípico, en su evidencia integradora, pues más bien. Y bueno, ya para terminar, me quedan un par de diapositivas. Solamente quiero recalcar cómo es que este tipo de oportunidades y estrategias encaminadas a la parte o dentro de la esfera social y económica para la sustentabilidad, pues sí se están dando desde una manera, desde un plan de desarrollo nacional, estatal y municipal
que surgen con los servicios ambientales, ¿no? Em, Desde la creación de este documento de la Agenda 21, el cual sostiene en su capítulo 28, específicamente en su apartado 28.2, que para 1996 o hacia 1996, la mayoría de las autoridades locales de cada país deben haber llevado a cabo un proceso de consultas con sus respectivas poblaciones y haber logrado un consenso sobre un programa 21 para lograr local para lograr la comunidad. En ese sentido, el gobierno mexicano pues sí ha estado implementando programas sectoriales del medio ambiente para la conservación de los recursos naturales que están relacionados con el desarrollo social, la economía, ganadería, agricultura, turismo, etcétera, etcétera. Y pues sí ha tratado de llevar estrategias que se enmarcan y que forman parte de cada sexenio que presenta pues un presidente, ¿no? En ese sentido, pues nada más quiero mostrarles rápidamente unas que fueron implementadas en el Plan Nacional de Desarrollo que fue del 2003 al 2018, que tenía que ver con, este es el apartado específicamente para el aprovechamiento y cuidado del agua, ¿no? Pero básicamente abarcan tres vertientes. Uno, pues ya lo dije, no solamente es aprovechamiento sustentable del agua, sino de los recursos naturales. Dos, la protección al medio ambiente. Y tres, educación y conocimiento. Entonces, vean cómo aquí en este tabla que les estoy poniendo, están enumeradas una serie de estrategias que se están encaminando todas al recurso hídrico, ¿no? Como proveer el desarrollo de la infraestructura necesaria para atender las necesidades existentes de servicios de agua potable y saneamiento en el país. Veamos aquí el último, propiciar un uso eficiente de agua en las actividades agrícolas que reduzcan el consumo de líquido al tiempo que proteja los suelos de la salinización. Entonces, vean cómo si hay medidas que se toman por ejemplo, está enfocado a la parte que tiene que ver con los residuos, con el cambio climático. Aquí impulsar la eficiencia de las tecnologías limpias, incluyendo la energía renovable para la generación de energía, desarrollar escenarios climáticos regionales, evaluar los impactos, la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en diferentes sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos. O sea, las estrategias están siendo bastantes y se dan en el orden del agua, de la energía, de los servicios ecoambientales, y también desde luego hay estrategias que se están enfocando en la parte social de la democratización de la productividad, ¿no? Por ejemplo, pero pues de la democratización en general de la sociedad. Y pues en ese sentido se van insertando y evaluando pues justamente la parte donde entra el Producto Interno Bruto, que es pues un tema que profundizarán al respecto, ya ahorita medio lo hemos estado hablando, pero ahí es donde se conjunta justamente pues el valor de los servicios con respecto el porcentaje del Producto Interno Bruto. Y bueno, pues en ese sentido, termino esta parte de las estrategias sociales y económicas para la sustentabilidad. Recuerden que ustedes con su tarea del control de lectura de educación y cultura ambiental van a abarcar ese tópico, van a abarcar la parte también de las empresas responsables con la entrevista que lleven a cabo a una empresas. Ahorita yo ya les mostré el análisis del ciclo de vida de los recursos, así que también se les podría ocurrir en su entrevista pues esta pregunta de qué tanta responsabilidad tienen ellos con la deposición final, ¿no? En el ciclo de vida respecto al producto que ofrecen en el mercado. Y bueno, no olviden también llevar a cabo la reflexión del cambio climático. En ese sentido, me gustaría saber si alguno no tiene acceso a la plataforma de este capítulo de Netflix, para entonces ponerles un link alternativo con contenido similar a ese episodio del cual tienen que llevar a cabo su reflexión. ¿Todos tienen acceso a esta plataforma que es Netflix? ¿O Por alguien mi no? parte, sí, Sí, profesora.
Ok, perfecto. Entonces, pues con esto abarcamos a grosso modo la parte de las estrategias sociales y económicas para la sustentabilidad. Y el próximo martes hablaríamos de la última unidad, que es la gestión para el desarrollo sustentable. Aquí nos vamos a meter todavía con herramientas más sofisticadas en el sentido de que están enmarcadas ya propiamente en una cuestión jurídica también. No solamente se quedan en acciones a la luz de la economía o de tener una certificación o de tener un sello como empresa socialmente responsable, sino que estas ya se encaminan a la parte jurídica y pues por lo tanto también social, que de alguna u otra manera también se va a correlacionar con la económica. Y bueno, en 2 semanas tendríamos el último examen que estaría abarcando este tema, el tema que veremos la siguiente semana, pero también temas de las tareas que han estado desarrollando, ¿ok? De acuerdo, maestra. Sí, Gracias. profesora. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? No, profesora. Ok, muchas gracias, que tengan un buen día entonces. Gracias, Gracias. profesora. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Bye, que estén bien.